Todos hemos sentido alguna vez el deseo de escapar, huir del ruido incesante, de las luces artificiales que nunca se apagan, del peso de la rutina que nos asfixia. La naturaleza parece una respuesta lógica, un refugio donde el silencio reconforta y la soledad se convierte en paz. Pero hay lugares donde la calma es solo una ilusión. Rincones en los que el aire es demasiado denso, donde la luz se desvanece antes de tocar el suelo, donde incluso el viento se detiene como si temiera perturbar algo antiguo, algo hambriento. Cuando decidí alejarme de todo, pensé que encontraría tranquilidad. En cambio, descubrí que el silencio puede ser más aterrador que cualquier ruido. Que hay lagos que no reflejan el cielo, sino algo más profundo, más oscuro, y que hay advertencias que, si se ignoran, pueden costarte mucho más que la cordura. Siempre pensé que la vida en la ciudad me estaba matando. El ruido interminable de los autos, las sirenas que aullaban a cualquier hora, las luces de neón filtrándose por las cortinas incluso en la madrugada. No había un solo momento de verdadero silencio. Todo se sentía artificial, forzado, como si cada día fuera una copia mal hecha del anterior. Pasé años deseando escapar, encontrar un lugar donde pudiera estar solo con mis pensamientos, sin el peso constante de la rutina aplastándome el pecho. Cuando finalmente se presentó la oportunidad, no lo dudé. Un conocido me habló de una cabaña en lo profundo de los bosques de Canadá. Un viejo refugio de caza, apartado de todo, donde ni siquiera la señal del teléfono llegaba. El precio era ridículamente bajo, lo cual debería haberme hecho sospechar, pero en ese momento solo pensé en lo perfecto que sonaba. Un lugar rústico, con un lago privado, rodeado de árboles tan densos que apenas dejaban pasar la luz. El viaje fue largo. Primero, una carretera asfaltada que se volvió un camino de tierra y, finalmente, un sendero que tuve que recorrer a pie, cargando mi mochila con provisiones básicas. El aire frío del bosque me mordía la piel, pero no me importó. Cuando finalmente vi la cabaña, sentí un alivio inmediato, aunque también algo más, algo que no supe identificar en ese momento, una sensación de inquietud que traté de ignorar. Era una construcción de madera vieja pero firme. Se notaba que había resistido los inviernos sin demasiado mantenimiento, con la pintura descascarada y la chimenea cubierta de hollín. La puerta crujía al abrirse, y en el interior el olor a humedad y leña vieja impregnaba cada rincón. Había muebles antiguos, una estufa de hierro fundido y una cama con un colchón tan delgado que apenas parecía servir para algo. Pero lo que más llamaba la atención era el lago. Desde el porche se podía ver su superficie lisa, negra, demasiado oscura incluso para reflejar el cielo nublado. El anciano que me alquiló la cabaña apareció sin que lo escuchara acercarse. No vi ni un solo movimiento entre los árboles antes de que estuviera ahí, de pie, a unos metros de mí, sosteniendo un manojo de llaves en sus manos arrugadas. Vestía una chaqueta gruesa y botas gastadas, como si hubiera estado afuera toda la mañana, pero su rostro estaba pálido y sus ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. «Si escuchas algo por la noche, no salgas», dijo, su voz rasposa y seca, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso. Fruncí el ceño, confundido. Quise preguntarle qué significaba eso, si hablaba de animales o de algo más, pero antes de que pudiera insistir, el hombre se giró y desapareció entre los árboles, caminando con una rapidez sorprendente para su edad. Me quedé de pie en el porche, sosteniendo las llaves, sintiendo el viento frío golpeándome la cara. Aquella primera noche comprendí lo que quiso decir.
No fue solo el silencio absoluto del bosque, sino la sensación de que no estaba solo. No hablo de la incomodidad típica de un lugar desconocido. Era otra cosa. Una opresión en el pecho, una certeza irracional de que algo me observaba, algo que esperaba pacientemente a que cometiera un error. Lo que ocurrió en los días siguientes me obligó a cuestionar todo lo que creía sobre la lógica y la realidad. Noches de insomnio, sonidos imposibles, sombras que no deberían estar ahí. Pero todo empezó con esa primera noche y con el lago. El lago. Si quieres entender lo que pasó allí, primero debo contarte cómo comenzó todo. El camino hasta la cabaña fue más agotador de lo que esperaba. A medida que me alejaba de la última señal de civilización, la carretera asfaltada se convirtió en un sendero de tierra y piedras sueltas. La señal del teléfono desapareció mucho antes de llegar, dejándome completamente desconectado del mundo. La idea de estar solo me entusiasmaba, pero a la vez comenzaba a pesarme esa sensación de aislamiento absoluto. El último tramo tuve que hacerlo a pie. Cargado con mi mochila y una bolsa de provisiones, avancé entre los árboles altos, sintiendo cómo el aire se volvía más frío y denso a medida que me adentraba en el bosque. El crujido de las hojas secas bajo mis botas era el único sonido que me acompañaba. Todo a mi alrededor estaba quieto, expectante, como si el bosque entero me estuviera observando. Cuando por fin la vi, la cabaña parecía sacada de otro tiempo. No tenía electricidad ni agua corriente, solo una vieja bomba manual en la parte trasera y una chimenea cubierta de hollín. La madera estaba envejecida, pero firme, y las ventanas eran tan pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Desde el porche, el lago se extendía como un espejo negro, inmóvil y profundo. El anciano apareció justo cuando dejé mis cosas en el porche. Su presencia me sobresaltó. No había escuchado pasos ni crujir de ramas. Vestía la misma chaqueta gruesa y botas gastadas. Su expresión era aún más severa en persona, con arrugas que parecían haber sido marcadas por el tiempo y el peso de algo más. Me entregó las llaves con una lentitud deliberada, su mirada fija en la cabaña como si esperara que algo respondiera desde dentro. «Si escuchas algo por la noche, no salgas», repitió, esta vez con un tono más apremiante. «¿Qué quiere decir con eso?», pregunté, tratando de sonar indiferente. El anciano tardó en responder. Finalmente, desvió la vista hacia el lago y murmuró: «Solo prométame que no lo hará». Luego, sin esperar respuesta, se giró y desapareció en la espesura del bosque. Esa advertencia se quedó en mi cabeza mientras inspeccionaba la cabaña. No parecía haber nada extraño, salvo por una sensación de abandono difícil de ignorar. Me repetí a mí mismo que eran solo historias de pueblo, supersticiones sin fundamento. La primera noche en la cabaña fue más inquietante de lo que esperaba. No había ruido alguno, ni siquiera el susurro del viento o el canto de los insectos. Un silencio antinatural lo cubría todo, como si el bosque contuviera la respiración. Apenas pude dormir. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me observaba. En una de esas ocasiones, miré hacia la ventana. La luna iluminaba el lago, pero su reflejo no era normal. El agua, en lugar de brillar, parecía absorber la luz. A la mañana siguiente, mi cuerpo se sentía pesado, mi cabeza me daba vueltas por la falta de sueño. Preparé un café con la vieja cafetera que encontré en la cabaña y salí al porche, esperando despejarme con el aire fresco del bosque. A pesar del cansancio, había algo innegablemente pacífico en estar allí. No había bocinas, ni gritos, ni el incesante murmullo de la ciudad. Solo yo, los árboles y el lago. Traté de relajarme con la idea de que era mi primera noche en un lugar desconocido. Me repetí
que los ruidos y la inquietud eran solo una respuesta natural al cambio. Pasé la mañana revisando la cabaña con más detenimiento. Encontré una vieja linterna, algunos enlatados en la alacena y un rifle de caza oxidado sobre la chimenea. Parecía que nadie había vivido allí en años. Después del almuerzo, decidí caminar por los alrededores. Quería conocer mejor el terreno, ubicar senderos y comprobar qué tan alejado estaba realmente de la civilización. Caminé por la orilla del lago, observando cómo su superficie parecía moverse de una manera extraña, como si respirara. Traté de ignorarlo. Me adentré en el bosque, donde encontré huellas de ciervos y algunos rastros de fogatas antiguas, probablemente de cazadores. Cuando volví a la cabaña por la tarde, me sentía algo mejor. El cansancio seguía ahí, pero el silencio ya no me parecía tan opresivo. Me senté en el porche, mirando el lago mientras el sol se ponía detrás de los árboles. Por un momento, pensé que quizás, solo quizás, mi paranoia de la noche anterior había sido exagerada, pero cuando cayó la noche, la tranquilidad se desvaneció. Los ruidos comenzaron. Al principio eran leves, apenas perceptibles, un crujido en la madera, un murmullo lejano que podía atribuir al viento, pero pronto se volvieron imposibles de ignorar. A medianoche, escuché lo que parecía el sonido de pasos alrededor de la cabaña. Me quedé inmóvil, tratando de convencerme de que era un animal. Pero luego, algo golpeó la pared 3 veces, con un ritmo pausado, como si estuvieran llamando. El recuerdo de la advertencia del anciano me recorrió la mente: no salgas. No dormí esa noche. Al amanecer salí a inspeccionar el exterior, esperando encontrar huellas de algún animal. Pero el suelo estaba intacto. Ni una sola pisada, nada que explicara los sonidos de la noche anterior. Solo el bosque, inmóvil, observándome en un silencio que se sentía cada vez más opresivo. Fue entonces cuando noté algo extraño en la madera de la cabaña. Cerca del marco de la puerta, alguien había tallado un símbolo. Era una marca antigua, desgastada por el tiempo, pero su forma aún era reconocible. No tenía idea de qué significaba, pero su mera presencia me inquietó. Esa noche, cuando me miré al espejo empañado del baño, vi algo que no debería haber estado allí. Una sombra, justo detrás de mí. Me quedé inmóvil frente al espejo, con la respiración contenida. La sombra, ¿había estado realmente ahí? Un escalofrío me recorrió el cuerpo mientras intentaba convencerme de que era un simple juego de luces, pero la sensación de ser observado no se desvaneció. Era como si la cabaña misma respirara a mi alrededor, expectante. La noche se hizo eterna. Cualquier ruido, por mínimo que fuera, me hacía estremecer. El crujido de la madera, el leve aullido del viento filtrándose por las rendijas, el goteo insistente en la cocina. Cuando los primeros rastros de luz se filtraron por la ventana, mi cuerpo estaba extenuado, pero mi mente no me permitía descansar. Decidí salir para despejarme. El aire frío de la mañana me golpeó de inmediato, y la neblina sobre el lago le daba un aspecto casi irreal. Di un sorbo a mi café mientras caminaba por la orilla, tratando de no pensar en la noche anterior. Entonces las vi. Huellas, grandes, alargadas, con dedos finos y hundidos profundamente en la arena húmeda, iban en una sola dirección, del bosque hacia el agua, y no regresaban. El pánico me golpeó el pecho con fuerza. Me agaché para inspeccionarlas mejor, tocando la arena fría. No eran viejas, eran recientes. Un sonido me hizo levantar la vista de golpe. Un chapoteo, leve, apenas perceptible, pero suficiente para helarme la sangre. Miré al lago, tratando de distinguir algo a través de la neblina. Nada.
pero la sensación de que algo me observaba desde la superficie negra e inmóvil era innegable. Pasé el resto del día tratando de evitar el lago, manteniéndome ocupado dentro de la cabaña. Bloqueé la puerta con muebles, aseguré las ventanas y revisé cada rincón, pero nada me hacía sentir más seguro. Sabía que al caer la noche, todo volvería a comenzar. Cuando oscureció, el bosque quedó en completo silencio. Me senté en la cama, rifle en mano, con la espalda contra la pared. No pensaba dormir. Entonces lo escuché. El sonido de algo arrastrándose en la madera del porche. Mis manos sudaban mientras apretaba el arma. La respiración se me volvió entrecortada cuando un nuevo sonido perforó la quietud. Un golpe suave en la puerta, pausado, metódico, como si alguien o algo estuviera llamando. Mi mente gritaba que no me moviera, que no hiciera ruido, pero mis piernas temblaban incontrolablemente. Entonces, el pomo de la puerta comenzó a girar lentamente. «No salgas». Las palabras del anciano retumbaron en mi cabeza con una claridad aterradora, pero esta vez no era yo quien intentaba salir. Algo estaba tratando de entrar. No sé cuánto tiempo permanecí sentado en la cama con el rifle en mis manos y los músculos tensos. El pomo de la puerta había dejado de girar, pero la sensación de que algo estaba ahí, al otro lado, no desaparecía. Me obligué a contener la respiración, a escuchar con más atención. Afuera, el bosque seguía en ese silencio insoportable, como si todo hubiera quedado suspendido en un instante interminable. Cuando finalmente salió el sol, la tensión en mi cuerpo se disipó lo suficiente como para moverme. No había pegado un ojo en toda la noche, y mi mente estaba nublada, al borde del colapso. Necesitaba respuestas. No podía quedarme en la cabaña una noche más sin saber qué estaba ocurriendo. Empaqué algunas cosas en mi mochila y emprendí el camino hacia el pueblo más cercano. No estaba seguro de cuánto me tomaría llegar, pero lo prefería a seguir atrapado en ese lugar. Mientras avanzaba por el sendero, la sensación de ser observado persistía, aunque cada vez que volteaba solo veía los árboles quietos y el lago, inmóvil como siempre. Después de horas caminando, llegué a un pequeño asentamiento. No era más que un puñado de casas, una tienda general y un bar con un cartel gastado por la intemperie. Entré en la tienda esperando encontrar algo de información, pero en cuanto mencioné la cabaña y el lago, los pocos clientes presentes se quedaron en silencio. Me miraron de una manera extraña, como si estuviera condenado, como si ya supieran algo que yo no. Una mujer mayor se me acercó con cautela. Tenía la piel curtida por los años y los ojos llenos de algo que no supe identificar de inmediato. ¿Pena? ¿Miedo? «Nadie se queda allí por mucho tiempo», dijo en voz baja, como si temiera que algo pudiera escucharla. «¿Por qué?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La mujer dudó, como si elegir las palabras correctas fuera vital. «Los que lo hacen no regresan, o cuando regresan, ya no son los mismos». Intenté sacarle más información, pero se limitó a sacudir la cabeza y alejarse. No tardé en notar que los demás también evitaban mirarme, como si mi mera presencia fuera un recordatorio de algo que preferían olvidar. Salí de la tienda con más preguntas que respuestas. Necesitaba saber qué había sucedido en esa cabaña antes de mi llegada. Si algo habitaba el lago, alguien debía haberlo visto antes. Y si había advertencias, ¿por qué nadie había intentado impedir que yo fuera allí? Decidí ir al bar, con la esperanza de encontrar a alguien dispuesto a hablar, pero en cuanto crucé la puerta, supe que no sería tan fácil. El silencio que se apoderó del lugar al verme entrar fue aún más pesado que el de la tienda.
Me acerqué a la barra y pedí un trago. El cantinero me observó con el ceño fruncido antes de servirme. «Si viste algo en el lago», murmuró mientras dejaba el vaso frente a mí. «Márchate ya, no hagas preguntas, solo vete». El hielo en mi bebida no fue lo único que se derritió en ese momento. También lo hizo mi determinación de encontrar una respuesta lógica a todo esto, porque ahora lo sabía con certeza. Algo en ese bosque me estaba esperando para regresar. El viaje de regreso a la cabaña fue distinto. Aunque el sol aún brillaba sobre el bosque, la sensación de amenaza era innegable. Ahora sabía que no era solo mi imaginación. Algo en ese lugar era real, algo que los lugareños conocían y evitaban a toda costa. Mis manos temblaban cuando giré la llave en la cerradura. Dentro, todo seguía igual, pero una parte de mí sentía que algo había cambiado. La luz del atardecer filtrándose por las ventanas parecía más tenue, las sombras más largas, como si el sol se resistiera a tocar ciertos rincones de la cabaña. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar que el aire dentro se sentía más espeso, cargado de un olor extraño, una mezcla de humedad, madera podrida y algo más, algo que no lograba identificar. Me aseguré de bloquear la puerta y arrastré muebles para reforzarla. No podía irme de inmediato, pero tampoco podía quedarme por más tiempo. Solo tenía que aguantar hasta el amanecer y luego huir de ese lugar para siempre. La noche cayó demasiado rápido. El tic-tac del viejo reloj en la pared se volvió ensordecedor, cada segundo martillando mi pecho con una ansiedad insoportable. El aire parecía haberse vuelto más pesado, cargado de una presión invisible que me hacía difícil respirar. A la medianoche, los golpes comenzaron. Primero en la pared trasera, suaves, como si alguien arrastrara las uñas sobre la madera. Luego en la puerta, pausados, insistentes. No eran golpes al azar, sino rítmicos, como una llamada calculada, demasiado precisos para ser un animal. Algo estaba ahí afuera. Los susurros siguieron poco después. No reconocía el idioma, pero el tono era claro, una invitación, frases apenas audibles deslizadas entre el sonido del viento. Me cubrí los oídos, apreté los ojos, intenté ignorarlo, pero entonces los golpes cesaron y los pasos dentro de la cabaña comenzaron. No pude moverme, no escuché la puerta abrirse, pero sabía que no estaba solo. Algo respiraba en la oscuridad conmigo. El suelo crujió cerca de la entrada, luego en la sala, acercándose lentamente a mi habitación. Cada paso era pausado, como si quien los diera disfrutara el momento. El pomo de la puerta del dormitorio giró. Un sudor frío recorrió mi frente. La madera rechinó y la puerta se entreabrió unos centímetros. La oscuridad del pasillo era total, pero pude sentirlo. Un aliento helado se deslizó en el aire. Un susurro apenas audible escapó de la penumbra. La escopeta tembló en mis manos. Entonces, algo cruzó el umbral. No lo vi con claridad, pero su silueta era errónea. Algo en la forma en que se movía, en la manera en que parecía deslizarse más que caminar, hizo que un pánico primitivo me recorriera el cuerpo. Un pie más largo de lo normal, dedos que se extendían más de lo debido, una presencia que no pertenecía a este mundo. Contuve el aliento, mi dedo en el gatillo, pero no disparé, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí, una voz instintiva y aterrorizada, susurró que un disparo no serviría de nada. Y entonces la luz de la lámpara titiló, la sombra se movió. La luz de la lámpara parpadeó una vez más antes de apagarse por completo. La oscuridad se cerró sobre mí como una losa. No podía ver, pero sí sentir. Algo estaba ahí, en la habitación, su respiración gélida chocando contra mi piel. El aire se volvió denso, sofocante.
No podía moverme. Un sonido rasposo, como si algo estuviera arrastrándose por la madera, rompió el silencio. Mi instinto gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Entonces lo sentí, un roce ligero en mi brazo, apenas un susurro de contacto, pero suficiente para desatar el pánico. No pensé, solo reaccioné. Me lancé hacia la ventana, sintiendo cómo algo intentaba aferrarse a mí. El vidrio estalló en 1000 pedazos cuando mi cuerpo lo atravesó. El dolor en mis brazos y rostro quedó en segundo plano mientras caía en la fría tierra del exterior. El bosque era un mar de sombras. Corrí sin mirar atrás, sintiendo cómo algo se movía entre los árboles, siguiéndome, acechando. Cada rama que crujía, cada hoja que se agitaba con el viento, me hacía imaginar figuras horrendas a mi alrededor. El lago apareció ante mí, su superficie inmóvil reflejando la luna pálida. No podía volver a la cabaña, no podía detenerme, pero tampoco podía acercarme al agua. La sensación de que algo allí me observaba era insoportable. Los susurros regresaron, esta vez más cerca, más nítidos. Sus voces eran un coro de murmullos ininteligibles, llamándome, tentándome. Entonces los vi, siluetas que emergían del bosque, moviéndose con una cadencia antinatural. Sus extremidades eran largas y deformadas, sus ojos ausentes, pero llenos de intención. El aire era cada vez más pesado, como si el bosque mismo se cerrara sobre mí. Podía sentir la presión en mi pecho, cada respiro se volvía más difícil. El frío me calaba los huesos, pero lo peor era la certeza de que algo se acercaba, algo que no debía existir. No me quedaba otra opción. Corrí hacia el sendero, sintiendo mis músculos arder, mi respiración entrecortada. No sabía si lograba avanzar o si el bosque se extendía interminablemente a mi alrededor, atrapándome en su abrazo de sombras. El camino al pueblo parecía inalcanzable, pero no me detuve. Algo se movía detrás de mí, su paso cada vez más rápido. Sentía su presencia justo sobre mis hombros, su sombra engulléndome. De pronto, vi las primeras luces de las casas. Un grito se atoró en mi garganta. No sé cómo llegué a la primera puerta, no sé cómo mis puños golpearon la madera con desesperación. Solo recuerdo que, cuando finalmente alguien abrió, todo se volvió negro. Desperté al día siguiente en una cama desconocida, cubierto de vendas, con el murmullo de voces preocupadas a mi alrededor. Alguien mencionó la cabaña, alguien más dijo que tuve suerte de salir. Pero no fue suerte, fue algo más, algo que aún me acecha. Porque, a veces, en mis sueños, sigo escuchando los susurros, y cuando despierto, siento que aún hay algo observándome desde la oscuridad.